Debo decir que tienen todo tan bien controlado que hasta regularon la temperatura, que era una preocupación. Ayer cuando llegamos al aeropuerto estaba con cierta expectativa porque no había observado previamente, estábamos siguiendo de cerca y parte de nuestra tarea, aquí está también el director general de taquígrafos, tiene que ver con lo que sucedió ayer en el recinto del Senado, ¿sí? El debate no solamente de tarifas, sino lo que tiene que ver con aprobación de donación de órganos, algo que quedó ahí casi desapercibido, pero que también fue muy emotivo ver algunas cuestiones previas antes de que llegara al recinto, como les decía. Bueno, muy bien, algunos comentarios, siguiendo entonces lo que ustedes estaban mencionando. En general, previamente a este tipo de debates, lo que hacemos es generar un efecto jazz, es decir, mezclar un poquito de información y saber dónde estamos parados. Es recurrente leer y observar en cualquiera de los campos, en especial en las cuestiones de gobierno, mucho sobre teoría. Pero luego cuando uno quiere ejecutarlo y llevarlo a la práctica se encuentra con que no necesariamente toda esa información que aparece dispersa, casi anárquica en algún sentido, es bien conocida. Aquí debo felicitarlos por algo más y trataré de que el lenguaje sea lo suficientemente coloquial, especialmente para ellos. Hay muchos jóvenes que además de ser el semillero son la vía de entrada a muchos lugares que nosotros ocupamos hoy. Así que algunos ejemplos tienen que ver especialmente con ustedes. ¿Qué hicimos? Ya hace unos años que lo estamos haciendo, es arrastrando algún tipo de estudio para determinar el porqué de algunas situaciones. Si hablamos de Argentina y tratamos de ver dónde estamos ubicados, lo primero que surge cuando hablamos entre nosotros, y despojados de ideología política, créanme, ¿qué pasa con Argentina a lo largo del eje de tiempo? Y hay crisis recurrente. Entonces, la primera pregunta, cuando uno está frente a estos estudios que en unos minutos voy a describir, ¿Argentina está en crisis o Argentina es así? Esta pregunta es compleja. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a estudios técnicos. Tomamos más de 300 casos, 50 de los cuales son del exterior. Estos casos forman parte de un análisis que se hace con cédulas de relevamiento, estructuradas. ¿Qué quiere decir esto para los jóvenes? Que solamente pueden contestar, imaginen, el sí y el no. Si es helado, ¿qué puede decir alguien con este físico? De chocolate o de frutilla. No da muchas opciones. Sin embargo, se agregaron más de 30 casos con informantes clave. ¿Qué quiere decir? Que algún especialista pregunta a un experto sobre la materia. Dos pequeñas conclusiones que sobre el final veremos, que son importantes. Cuando aparece toda la información junta y parece conocida, pero luego se le atribuye la crisis a esa situación. La segunda, se mezcla todo. A ver, a modo de ejemplo, Argentina, República, Federal, Democrática, Economía de mercado, libertad de culto y asume un culto determinado por el Estado. Todo eso parece entendible. Cuando empezamos a desmenuzar, parece que el mundo es así. Bueno, debo decirles que en general los seres humanos tomamos decisiones con información recortada. El mundo no es así. Recién hablaban de Paraguay. El sistema de mercado de Paraguay no es el mismo que el de Argentina. Recién hablaron de Perú. Perú traslada de un esquema bicameral como el que Argentina posee a ser unicameral en el esquema legislativo. Recién hablaron de España. España es monárquica. ¿Qué otro país mencionaron? Brasil, una confederación de estados. Aquí me pueden corregir. Si hay algún otro me dicen. ¿Qué quiere decir? El mundo no es así. Voy a ir avanzando. Bien. ¿Qué quiere decir? Si el mundo no es así, ¿qué tenemos que interpretar? ¿Cuál es el rol del Poder Legislativo en esta situación? Bueno, se los voy a decir. Para los más jóvenes. ¿Saben qué es esto, no? Que además lo hacemos en el Poder Legislativo. El original está así. Digo esto porque hemos encontrado errores en constituciones en el interior del país. ¿El interior qué es? Salimos del Legislativo a 2 cuadras. Hay errores en algunas constituciones nacionales. El original es el original. Tiene que ver con esta provincia, motivo de lo que decías. Más de 1/3 de esta Constitución, si me apuran un poquito les voy a decir la mitad, es el Poder Legislativo.
¿Qué pasa en el mundo? En eso sí es igual. Por lo menos las que he leído yo, y son unas cuantas, las constituciones nacionales de la mayoría de los países del mundo arrancan con el poder legislativo. Entonces, ¿cuál es el rol? Es más importante del que imaginamos. A veces, y probablemente influenciado por esta cuestión de estar apagando incendios todos los días, nosotros mismos somos responsables de no interpretar que mucha de la importancia pasa por allí. Bueno, ¿por qué funciones básicas del Estado están asociadas al Poder Legislativo? ¿Qué es la creencia popular? Que las funciones básicas del Estado tienen que ver solo con el Ejecutivo. Digo porque surge el estudio. Muchas de estas cuestiones son obvias para quienes son legisladores o trabajan en el campo ejecutivo. Para quienes son estudiantes aún no. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cuáles son las necesidades básicas de las personas? Estudiadas por Maslow, hay una pirámide, hay gran información, pero desde el momento que un ciudadano tributa impuestos, tasas, contribuciones, aquí o en cualquier país del mundo, se trasladan además de deberes, derechos. ¿Qué quiere decir? Aparece la figura del Estado. Y muchas de esas necesidades las subsume el Estado como funciones básicas. Ahí hay algunas. ¿Qué es lo común? Creer que esto solamente tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Bueno, a ver, hay diferencias. Si ustedes me dicen en la Argentina la base presupuestaria es exclusivamente del Poder Ejecutivo. Bueno, primero no es así. Segundo, depende de la estructura federal de la que hemos hablado. Argentina, primero algunas ciudades. Las provincias conforman la nación. Aparece la República Argentina. El Poder Ejecutivo establece un proyecto para que se dé lugar a lo que conocemos como Presupuesto Público Nacional. El año pasado fue creada la Oficina Nacional de Presupuesto en la Argentina. ¿Qué es? Legislativa. En la Argentina, ¿quién conduce? ¿Quién elabora el presupuesto? El Ejecutivo. Ojo que este es un cambio. Sobre las conclusiones lo vamos a charlar. Diferencias con otros países del mundo, Estados Unidos. En el estudio surge algo muy llamativo. Se atribuye, aparte de las crisis, nuestro régimen presidencial. Bueno, debo decirles algo. Estados Unidos, América Latina. Y después no hay muchos regímenes similares en cuanto al esquema presidencial. ¿Cómo es el resto del mundo? La mayoría es parlamentario, ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa en Estados Unidos en cuanto al manejo del presupuesto? Tienen más de 600 personas, casi 700 por estos días, dándole conducción al presupuesto. Señores, la economía americana, que de paso recordemos, es un 25%, americana Estados Unidos, de Norteamérica, es un cuarto de la economía del mundo. ¿Quién la conduce? El Poder Legislativo. Esto lo podemos debatir, ¿eh? Bueno, observen, justicia, educación, salud, defensa, seguridad y otras, dirimidas de alguna manera al Poder Legislativo, en algunos casos para resolverlo y otras para ejercer el control. Países por legislatura, esto es bueno recordarlo de vez en cuando. Países que son bicamerales, observen los colores y dónde está ubicada Argentina. Unicamerales, por eso hablaba del ejemplo de Perú, para ir lo más cercano posible. Unicamerales con cuerpo de asesores, son excepciones. Comentarios, ¿cómo es la estructura federal argentina? Bicameral. Las provincias, una o dos legislaturas. Y quienes componen las provincias, puede que los departamentos, municipios, tengan incluso, en algunos casos, subsumidas dichas funciones en quien tiene a su cargo el Poder Ejecutivo. En algunas provincias se da de este modo. Si hubiese concejales o no, según la categoría del municipio o departamento. Es decir, Argentina posee en su estructura federal casi todas las opciones. Observen el mapa. Bicamerales. Y donde estamos nosotros casi todos. Ahora, es llamativo esto. Países por sistema. Sistema federal, sistema unitario. ¿Qué surge de la historia? Y que el mundo parece ser como es Argentina. Bueno, a mí me da la sensación que no. Y si no, observen lo que pasa, y especialmente alrededor nuestro. Países con sistemas federales, 15%. Con sistema unitario, 85%. Estoy tratando de evitar comentarios que sean valorativos, porque alguien puede llegar a asociar, y de hecho es factible y tendríamos que discutirlo, alguna de estas variables con el estándar, nivel y calidad de vida en las naciones.
Eso también lo podemos discutir porque ha sido parte del estudio. Por ahora solo arrojemos datos, por supuesto. Bueno, lo más cercano, un sistema unitario. Lo que viene ahora es material que les vamos a dejar. Yo sé que ya lo han grabado, así que por supuesto que podrán difundirlo para quienes quieran consultar. ¿Es muy lejano un sistema unitario al nuestro? No. Uruguay. Chile, sí, por supuesto. Si se deseara, vamos al ejemplo uruguayo. Ahí tienen algunos ejemplos. Sí, solamente voy a mencionar este, el resto se los voy a pasar y se los voy a dejar. Si la Junta Departamental no aceptase las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas Nacional, situación que en la Argentina existía hasta hace un tiempo determinado, el presupuesto departamental se remitirá con lo actuado a la Asamblea General, el Congreso Nacional. El formato de asamblea no necesariamente en todos lados es el Congreso. Es más, en la Argentina la asamblea, si es el Congreso, refiere a ambas cámaras y algo más. Esto no necesariamente es en todos los países igual. Para que esta, en reunión de ambas cámaras, resuelva las discrepancias dentro del plazo de 40 días. Y si no recayera decisión, el presupuesto se tendrá por sancionado. Así es diferente que aquí. Por esto de que parece ser igual en todos lados. ¿Dónde puede haber una particularidad? Que en la Argentina el presupuesto no se ha elaborado. ¿Esto pasó en la Argentina? Sí. ¿Es grave? Sí. Porque la primera cuestión, alguien dirá, bueno, pero en periodos de hiperinflación, el presupuesto público nacional no se elabora. ¿Para qué sirve si queda licuado? Les voy a decir algo ahora en términos económicos. ¿Qué pasa cuando alguien dice 5% de inflación, 20% de inflación, 40% de inflación? Podemos clasificarla. Inflación, estanflación si se combina con recesión, mega inflación, hiperinflación. Les digo, cuando es galopante, pónganse el cinturón de seguridad, no importa cómo lo llamen. Entonces yo coincido, claro, esa información deviene en abstracto, pero el problema no es el cuánto. Si no, la filmina anterior no se entendió. El problema es en qué se gasta. Cualquier ciudadano ávido de información y que quiere saber hacia dónde se proyecta la macroeconomía, lo primero que va a hacer es tomar los grandes balances de la economía. Y va a tomar el presupuesto por un sistema de equilibrio y de compensaciones como un gran balance de la economía. Y entonces sabe la política económica hacia dónde va al otro año. Pero las pautas a las 24 horas se modifican. No es solo un problema de cuánto, sino en qué. Insisto con este concepto. No quiero ser muy técnico en cuestiones económicas, quiero recaer solo en esta idea. Bueno, este es el ejemplo de Uruguay, donde es una instancia de apelación a los efectos de una discrepancia en términos presupuestarios. En Argentina no existe. Bueno, aquí hay otras, yo se las voy a dejar, están señaladas. En general, tienen todas que ver con la cuestión tributaria. ¿Por qué es tan afín la cuestión tributaria a términos legislativos? Porque en general en el mundo, y eso también sucede en la Argentina, si no tiene participación legislativa, en general los tributos, entre comillas, porque hay alguna excepción, no debieran tener lugar. Si hablamos de nación, esto pasa por diputados, y la gran discusión para los jóvenes es por qué pasa por la Cámara Baja. Por el mismo motivo que se la llama Cámara Baja, es una tradición. En algún lugar de Europa, en el Reino Unido, esta Cámara estaba debajo de la Cámara Alta, en otro piso que es el Senado. Y allí la tradición era que la sangre y el sudor, además de la riqueza del pueblo, la elegía el pueblo. Entonces, en la Cámara de Diputados de Argentina están los ciudadanos representados. El proyecto debe ingresar por ahí. Particularidades con alguna modificación actual, además de el esquema de la Comisión Bicameral, hoy debe discutir, pero además se puede nutrir de información de la Oficina de Presupuesto. En la Argentina incipiente, aún están buscando lugar para sentarse, porque como les decía, esto es del año pasado. En algunos países se conduce el presupuesto público desde allí. Por eso es que ustedes habrán oído, pero en ese país tampoco hay ministro de Economía. Es que de hecho no lo necesitan. Claro que el impacto es fuerte. Modifican un cuarto la tasa de interés y la mitad del mundo, en especial algunos países que se suelen reflejar con facilidad, independientemente de la época de la que hablemos, se ven afectados. O sea que esa es una decisión importante. Monarquías. Insisto con este concepto, porque cualquiera dirá, y bueno, pero como hay crisis yo voy a España y lo resuelvo la República Española. No, no es una república. Entonces hay monarquías establecidas donde equivale, por ejemplo, el sistema de mercado. Yo no lo estoy mencionando aquí. Pero si ustedes quieren saber
Si el trabajo que realizamos los legislativos viene a cumplir la satisfacción de alguna expectativa para los ciudadanos, tiene que ver con la calidad de vida. Pero hay excepciones, el mundo no es como nosotros vemos nuestro paradigma. Por ejemplo, ¿quién? China. Hasta hace un par de siglos dominaron durante casi 1500 años gran parte del Producto Bruto de la Tierra. Y no responde a ninguno de estos esquemas. Yo dije al inicio, república, federal, democrática, economía de mercado, hablé de culto. Bueno, China no tiene ninguna de esas características. Están bregando por ser economía de mercado, siendo una economía popular estatal. Bueno, vuelvo a esto. Ahí tenemos algún ejemplo. El Vaticano y Arabia Saudí o Arabia Saudita. Son ejemplos emblemáticos. El Vaticano es un Estado. Este es el caso de Arabia Saudita, se los voy a dejar. Miren el impacto que tiene sobre alguna de las señales específicas de las funciones básicas del Estado. Se los dejo para que luego lo puedan indagar. Arabia Saudita y la seguridad interior. En general, ¿de qué hablamos? Defensa exterior, seguridad interior, educación, salud, etc. Bueno, debo decirles, estas funciones básicas del Estado son distintas según el país del que hablemos. Habitualmente por este esquema. Si hablamos ahora de una monarquía de carácter absoluto, vamos a ver el de Arabia, que se los voy a dejar, y vamos a pasar al ejemplo del Vaticano. El sumo pontífice, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, tiene la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo, salvo los casos del sumo pontífice, entienda, reserva a sí mismo o a otras instancias y es ejercido por una comisión. Habitualmente son religiosos elegidos por él durante un periodo determinado. Los renueva. ¿Quién subsume todos los poderes? El Vaticano. ¿En manos de quién? Del Papa. Ese es otro régimen. Ahora ustedes me dirán, ¿participa en la economía de mercado? Sí, contundente. Un ejemplo, Domingo, posee bancos. ¿Y los bancos son públicos? Sí, no tiene nada que ver. A ver, Estado nacional, voy al ejemplo argentino, nacional, provincial, municipal, entes interestaduales, organismos multilaterales, autárquicos, autónomos. O sea, hay mucha información dispersa. Ellos tienen bancos que participan en la economía de mercado como públicos, como Argentina posee. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Los proyectos de ley son sometidos previamente a la consideración del sumo pontífice por medio de la Secretaría de Estado. El sumo pontífice es el que lleva adelante una elección, que no es popular. Él dice quién es su secretario de Estado. Él toma proyectos que son considerados normativos, de ley, y luego se sancionan. ¿Por quién? Por este grupo que lo estudia y lleva la firma de él. ¿Cómo es en la Argentina a nivel nacional? Bueno, la Constitución les dice, esto después los jóvenes lo repasan. Lo más común, ingresa un proyecto por el Ejecutivo. Lo que sigue, cualquiera de las dos cámaras. ¿Sí? Por iniciativa de diputados, iniciativa de senadores. La cuarta, iniciativa popular, de la que luego vamos a hablar. ¿Qué quiere decir esto? Así no, está subsumido en una sola persona. Países como Argentina, los proyectos ingresan como tales, como una idea. Alguien dice, para resolver este problema se requiere esta solución. Hay una formalidad establecida en la Constitución, en lo que técnicamente se conoce como proceso de formación y sanción de las leyes, se ingresa ese proyecto y termina en un documento que se llama BAE para diputados, o técnicamente para el Senado, Diario de Asuntos Centrados. Ese proyecto, rescatado más tarde por una comisión, ¿en manos de quién? Gracias, muy amable. ¿En manos de quién? De legisladores que componen las comisiones. Unicamerales son senadores, bicamerales compartidos con diputados. Y luego el reglamento hace de las suyas. Todos estos ejemplos los doy para los más jóvenes. Quiere decir que los legisladores se valen por lo que ellos mismos determinan. Primero por esta Constitución y luego por los reglamentos. ¿Quién elabora la Constitución? Una Convención Nacional Constituyente. ¿Quién elabora el reglamento? Los mismos legisladores. ¿Quiénes tienen potestad para cambiar esto? La Convención Nacional Constituyente. ¿Quiénes tienen potestad para cambiar esto?
los mismos legisladores, en este caso senadores, que estoy trayendo esto a modo de ejemplo. ¿Qué establecen allí? Mecanismos de funcionamiento. Perdóname si por didáctico soy muy básico, pero me parece interesante que esto lo podamos repasar. Ese proyecto, si es rescatado como indica este reglamento en tiempo y forma, podrá ser tratado en el recinto de modo ordinario. Por ejemplo, lo que ayer se sancionó como ley y que entiendo, si por esta hora Jorge me corregirá, el área de Secretaría lo pasó al Ejecutivo, el Ejecutivo tendrá la instancia de veto o aceptarlo, pero para ello debió ser tratado de modo ordinario en la Cámara. ¿Qué pasa si no cumple con un plazo? 7 días en lo posible, se trata sobre tablas. ¿Qué implica? Modificar los niveles de aprobación en cuanto al número de legisladores que deben estar votándolo, 3/4 partes. El quórum simple, la mitad más 1, en la mayoría de los casos. Todo aquí. Que si los pares lo establecen, ¿qué pasa con el Vaticano? Lo decide todo el Papa. Por eso marco los extremos, para que se puedan identificar las diferencias. Monarquías constitucionales. ¿Por qué este comentario? Dentro de esta información anárquica que aparece en las relaciones internacionales, a veces no considerada. Porque puede que sea una monarquía no constitucional. Argentina, además de todo lo que dije, es constitucional. ¿Qué quiere decir? Que se basa en esto. Que además, por si fuera poco, para los jóvenes, está escrita, y Domingo, por eso es redundante, vayan al Reino Unido y pregunten si está así. Es un conjunto de normas y de tradiciones y no tiene este formato, no está escrito. En la Argentina sí. Digo, monarquía de carácter constitucional, España. Con un régimen parlamentario, características, de vuelta para los jóvenes. Deben elegir a un primer ministro. ¿Cuál es la primera cuestión? Ahora me meto en política, un poquito nada más. Allí, en Francia, en Italia, ven el caso italiano en estos días, donde en Italia hay un presidente que busca dirimir para que otra persona pueda asumir su cargo. ¿Para qué? Para flexibilizar la situación política. ¿Qué pasa en estos países parlamentarios? Régimen parlamentario puro. Ni el de Estados Unidos de Norteamérica ni el de Latinoamérica. Parlamentario. Todos los días el elegido, así, debe seducir al Parlamento. Perdónenme el ejemplo. ¿Qué sucede? La inversa también se da. En algunos casos, me voy a Perú, el presidente, que no es parlamentario, puede disolver el Congreso. Y se tiene que volver a hacer, o debe haber aquí algún peruano para que luego lo podamos charlar. No son todos los casos iguales. Bueno, Constitución de Mónaco. El poder ejecutivo es ejercido por la alta autoridad del príncipe. La persona del príncipe es inviolable. ¿Qué quiere decir esto? No se lo puede tocar. Algo que los argentinos entendemos muy bien por alguna vieja normativa. Son intangibles a los efectos de su figura. Luego, el Poder Legislativo es ejercido conjuntamente con el Príncipe y el Consejo Nacional. Esto recuerda al viejo Consejo de Senadores. El Poder Judicial es ejercido por las Cortes y los tribunales. Y el Gobierno es ejercido bajo la autoridad suprema del Príncipe por un Ministerio de Estado asistido por el Consejo de Gobierno. Para quienes quieran conversar, ¿por qué elegí Mónaco? Bueno, porque todos los ciudadanos del mundo tenemos la posibilidad de compararnos. Mónaco tiene la mejor calidad de vida del mundo en los últimos 2 años. ¿Qué suele decirse en estos casos? Que depende estrictamente de que es una economía de mercado, donde el Estado no interviene. Mónaco es un principado. Es el país del mundo que más subsidios tiene por persona. O sea, la información es contradictoria, no pasa por ahí. ¿Puede tener que ver con esto? Sí, entre otras cosas. Y debo decirles que durante muchos años Mónaco estuvo libre de impuestos. Entonces, si alguien quiere que charlemos de finanzas públicas o de economía del sector público, vamos a ver de qué manera se puede sostener el Estado a sabiendas de que no necesariamente se depende de un flujo de ingresos de algunos tributos. Mónaco vivía del turismo y el aporte de sus ciudadanos. Ustedes me dicen, Domingo, en la Argentina estamos lejísimos de eso. Bueno, debo decirles algo. No es inconstitucional revisar las bases de una nación. Y quienes son alumnos de universidad, sepan esto. El ensayo se realiza ahí.
Entonces, ¿qué ha pasado con los grandes de la humanidad cuando pensaron distinto y quisieron romper un paradigma? Revisen la historia, fueron todos perseguidos. Sin embargo, debo decirles, si van a imaginar que alguna de estas cosas están asociadas con la calidad, el estándar y el nivel de vida de las personas, ensayen cuando son alumnos, porque luego el mercado es mucho más duro. Imaginen que hay otro paradigma. A mí me han dicho, hemos estado trabajando en la legislatura de Perú, Mario lo sabe. Me dicen, bueno, pero eso es romper el paradigma. ¿Y si lo hacen habitualmente cuando cambian la Constitución? Es mucho más flexible Perú que la Argentina en ese sentido. Bueno, pero eso afecta a la economía. Debo decirles que hace 22 años que Perú sostiene la misma política macroeconómica en términos de Banco Central. O sea que no necesariamente. Bueno, les voy a dejar información sobre la Constitución de Mónaco y voy a ir avanzando en honor al tiempo. Esto tiene que ver con la situación española, totalmente distinta a la Argentina. He hecho algunas aclaraciones previas. Claro que me dirán, Domingo, estás tomando ejemplos de países que son desarrollados. Bueno, ojo, no nos confundamos. Bolivia tenía una expectativa de vida hasta mediados del siglo XX que no superaba en la media aritmética simple los 50 años. Yo debo decirles que el ingreso per cápita argentino fue superior por más de 200 años al de España. Entonces, ojo con ese comentario. Argentina es parte del G20. El Sherpa del G20, que es el canciller, representando a Argentina como embajador, que conduce al G20 en este momento, demuestra que Argentina es el más chico de las 20 que participan en esa mesa, pero está sentado. Es una de las 50 economías más grandes del mundo. Es la octava en territorio geográfico. Digo, ojo, yo no me quiero confundir. Digo, es posible, no me pidan que me compare solamente con economías que son 30 veces más pequeñas que la Argentina. O sea, si vamos a nivelar, imaginemos un poquito para arriba. ¿Qué pasa con esto de que debe seducir? Y yo les dije antes, de alguna manera, quien es elegido por el Parlamento para conducir una economía. Es una economía democrática. Si el Parlamento no elige quién conduce, ¿qué pasa si no hay normativa? Está la economía paralizada. Bueno, tengo una mala noticia para nosotros. Hacía 30 años que la economía española no crecía tanto como en ese periodo. Y esto da que pensar. Evidentemente el debate político termina paralizando algunas cuestiones, salvo cuando se deja hacer, pero la normativa está establecida. ¿Qué quiere decir? No hay quien establezca nueva normativa, pero no se puede violar la vigente. Con lo cual hay una proyección de que esta normativa va a estar tanto tiempo. Los obligaron a que esa normativa esté vigente. 9 meses sin poder tocar una banca. Ese es un ejemplo, por supuesto que no. Habíamos hablado de funciones básicas del Estado. En el estudio surge funciones básicas de la legislatura. Primero, ¿qué pasa con las constituciones de la mayoría de los países del mundo? Salvo algunas funciones que expliqué anteriormente, controla. El control lo voy a dividir en 3 partes, nuevamente para los más jóvenes. ¿Qué es lo típico del control? Lo que fue. Para quienes tenemos algún estudio también en el campo de las ciencias económicas o la ingeniería, el control de auditoría, el menos considerado en la actualidad en el mundo, porque es autópsico, ya pasó. ¿Qué pasa en muchas de las grandes empresas del mundo? Cuando hay mecanismos de inflación muy elevados, se firman los balances, es un acta de función, nadie la quiere mirar. No refleja la realidad. Entonces, lo que tiene que ver con lo que fue, de las 3 formas de control, es importante. Probablemente en el paradigma, la que menos importancia tiene. No debo desmerecer algo para que se interprete. Ejemplo, presupuesto público nacional. Mientras se ejecuta, se está controlando el que fue, pero se está elaborando el que viene. Esto para los más jóvenes. También para los más jóvenes. ¿Dónde se compara el presupuesto? Si quieren ver el debate del presupuesto en la Argentina, después busquen la cuenta ahorro-inversión, que es el balance fiscal. Y algo que en la Argentina no se daba y hemos bregado para que se logre en los últimos años,
ya hace más de 10 años que veníamos trabajando en eso, que el presupuesto esté alineado con la cuenta ahorro-inversión y que no se la considere 10 años después. Ahí sí es extemporáneo, pero más aún que tenga que ver con un tercer elemento que surge de la Asamblea. ¿Y qué es la Asamblea? Cuando en la Argentina las dos cámaras se reúnen el 1 de marzo para dar inicio a las sesiones ordinarias. ¿Qué presenta así el titular del Poder Ejecutivo? Que es uno y es el presidente de la Nación, la memoria del Estado. Entonces, ¿qué es serio? ¿Tengo el presupuesto? Sé que está siendo mirado los efectos de la cuenta de reinversión. ¿Y dónde voy a presentar el resto? En la memoria del Estado. Los tres documentos alineados. Eso en Argentina es complejo, por muchos motivos de política macroeconómica. Luego, claro que se legisla. Legisla, ¿qué les voy a explicar a ustedes que saben mucho más que yo? Digamos, ¿es la función principal? Sí, pero tiene que ver con las otras dos funciones del control. Si una es la de auditoría, ¿cuáles son las otras? La que tiene que ver con la planificación. Cuando estoy planificando, estoy controlando y estoy diciendo cuáles van a ser las variables. Por ejemplo, cuando proyecto económica y financieramente el Estado para volver al presupuesto. Y la tercera, la más importante, es la concomitante. Habitualmente no se le presta atención. A ver, ¿cuántos de ustedes han conducido alguna vez un automóvil? Levanten la mano. Bueno, muy bien. A los efectos del ejemplo. Ahí están ejerciendo todas las formas de control. En el momento, gracias por lo técnico, ¿no? Levantar la mano. En el momento que conducen el automóvil, ¿qué están haciendo? Lo están controlando. Controlan. Eso es concomitante. Ejemplo clarito, las tres formas en una. Es la más importante, probablemente la que menos atención se le preste. Ahí aparece el Poder Legislativo. ¿Cuándo? Si se le da forma en el momento que legisla. ¿Qué quiere decir? Que interviene. ¿Cuál es aquí el debate? Y bueno, pero el Poder Legislativo no puede opinar sobre esas cuestiones. ¿Seguro? O sea, hay cuestiones que están muy claras, divididas por los poderes. Ahora yo me voy a hacer una pregunta, y aquí hay muchos expertos. ¿Qué tema no pasa por el legislativo? Escucho cualquier comentario y acepto el desafío. Bien, digo, luego representa, ¿hay otro formato que ustedes conozcan o no, que sea más legítimo? Y no hablo de legal, más legítimo la forma de la representación. Eso tiene que ver con el Poder Legislativo. Bueno, ¿qué está pasando? Y del estudio surge. Aparecen tensiones sociales típicas del siglo XXI, diferentes a las anteriores. Un solo factor común y algo que aquí no se da. El factor común tiene que ver con cuestiones económicas. Eso prevalece. No lo voy a dar en esta charla, sino en otras en las que trabajamos. Tenemos el análisis desde el origen, imaginen que es un modelo econométrico, desde el origen de la humanidad, difícil de medir, hasta la actualidad, como fue creciendo progresivamente el Producto Bruto en la Tierra. ¿Qué decirles? Que ahí ha habido siempre un factor común. Los problemas económicos han sido cuestiones de tensión social. ¿Cuál es el segundo, más predominante y que en el caso argentino no se da? Las cuestiones de culto y religiosas. ¿Sí? Siguiendo con el estudio. ¿Qué es lo que se debate hoy? El derecho a gobernar y la misión de control y oposición. ¿Qué aparece como fantasma cuando esto no se cumple? Que algo sea ingobernable. ¿Qué es lo que sucede en el mundo? Se contrapone como si fueran asimetrías. La globalización y a su vez los regionalismos. ¿Qué aparece en el medio si esto no se da? Apertura y cierre de las economías a la vez. Participación social se lo ve contrapuesto en algunos casos por la participación virtual. Y es razonable. Si ustedes toman una persona que puede ser un gran experto, Argentina ha tenido en el campo parlamentario personas muy reconocidas, la sigue teniendo, pero es probable que no estén capacitados para poder manejar su trabajo desde un teléfono. Nosotros estamos por viajar a México para dar una capacitación a casi 1000 legisladores. México tiene alguna particularidad, por ejemplo, distinto a la Argentina. En Argentina el presidente puede ser nuevamente elegido presidente. Una vez, luego un mandato intermedio, si lo deseara. En México puede ser presidente una vez y nunca más. ¿Qué pasa con los legisladores? Ha habido un cambio en la Constitución. ¿Eso qué requiere? Nueva información, otros paradigmas. ¿Qué nos dicen?
que todos los que están participando en el auditorio puedan manejar todo desde el teléfono. Bueno, debo decirles que hay generaciones que no están preparadas para eso. Esto es razonable. Entonces hay cosas que no se reemplazan, la confianza y la experiencia, pero deben ser combinadas con jóvenes que tengan un extremo manejo en este tema. Suelo tirar un comentario, si me permiten, tanto Alberto como Mario, en estos casos. Contundente. La persona que va a vivir 150 años ya nació. Ahora, ¿quién es? No sabemos. ¿En qué lugar del mundo? No sé. Cada 3 años aumenta 1 año la media aritmética simple de expectativa de vida en la Tierra. Tiene que ver con estos temas. Con la forma de administrar desde el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial los recursos. Ejecución y control. ¿Qué es lo que está en juego? La transparencia. Vuelvo por aquel paradigma de que en todos lados es igual. El legislativo controla, pero en otros lugares también ejecuta. ¿Sí? Esto está claro. Bueno, estigmatizar ha surgido como una cuestión muy clara. Tratar de unir, aunar, ¿en términos de qué? En general, ¿qué es lo que hace el ciudadano cuando no encuentra respuesta en estos temas? Se bloquea, así hemos puesto, se atrinchera o genera fundamentalismo. Vuelvo al concepto de que uno tiene que animarse en los ensayos. Estos son los momentos en los cuales tenemos que debatir si se puede romper o no un paradigma. Lo voy a resumir con una frase para no extenderlo tanto. Las verdades de hoy son las mentiras del mañana. Y si no, pregunten a los grandes científicos. La medicina encontró un límite y debió apelar a la ingeniería para mejorar su formato. Entonces, lo que hoy es seguro 100%, dentro de unos años lo discutimos quienes estemos, por supuesto, con posibilidad de hacerlo y con vida. Bueno, decir y hacer. Del estudio surge algo muy interesante. Se los voy a decir rápido y se lo pueden olvidar. Dicen que quienes conducen en general no logran un nivel de coherencia en un tema. Y como es una generalización es riesgosa, porque no son todos iguales. Y además esto ha sido de alcance mundial. Lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. ¿Qué surge del estudio? El Poder Judicial requiere sus tiempos, no estamos hablando de eso. ¿Qué pasa con el Poder Ejecutivo? Está todo el día trabajando de bombero. ¿Qué pasa con el Poder Legislativo? Es el que debe marcar los tiempos. ¿Dónde se discuten las ideas? Donde hay parlamentarismo, el parlar, donde se puede debatir, y es sin duda el Poder Legislativo. Bueno, la integridad de las elecciones está disminuyendo. Esto surge cuando nosotros vemos el estudio. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver con la participación democrática, quienes eligen, por supuesto, los que conducen en las naciones. ¿Qué es lo que imaginábamos? Que los niveles de transparencia iban a ser mayores. Este dato es mundial. Observen cuál es la fuente. No es un caso puntual, sino que es una media del mundo. Es un porcentaje por elecciones, que son libres y donde su participación tiene que ver con la libre posibilidad de que la gente pueda ir y votar. ¿Qué está viendo? Se pierde transparencia. Este gráfico se los voy a dar. Cambios. Primero, la cuestión de género. A ver, esto es una obviedad. ¿Alguien sabe cuántos años hace que la mujer vota en la Argentina? El comentario es liviano. Después, si quieren, soy técnico. Bueno, ok. Ahí, bien. Bueno, debo decirles algo. Alguien me dijo que aquí hay edificios y algunas cosas muy bonitas del 1800 y pico. En esa época había un esoterista que todavía no era médico, quemaba unas ramas, las ponía sobre las heridas, eran ramas de sauce, y ahí descubren que eso es la aspirina. No crean que todo es tan antiguo. ¿Qué les quiero decir con esto? Es información cercana. ¿Ustedes saben que Sarmiento fue elegido con 8.000 votos? ¿Saben que cuando hicimos un estudio para ver la influencia internacional sobre las leyes argentinas, nos encontramos con que es manifiesta, es muy fuerte, tanto que cuando queremos ver la categoría de ciudadanos, las mujeres no estaban incluidas? Era un recorte muy pequeño, eran pocos los que podían votar. Por eso mandé la pantalla anterior. En el mundo parece que está creciendo la transparencia. En Argentina seguramente, en el mundo no. Bueno, familia y labor. Acá hay dos cuestiones, el concepto de trabajo que está cambiando muy fuerte y el concepto de familia. Económicamente la unidad familiar, una sola persona, comienza a tener mucha influencia en las decisiones. En la Argentina los votos son individuales
y para los organismos de medición económica, las familias unipersonales ya tienen mucho impacto. Luego, el tema del trabajo, la mayor preocupación que surge del estudio, la robótica. Sí, claro, la robótica influye mucho. Debo decirles que se desperdician muchas fuentes de trabajo cuando aparece la tecnología. En la sumatoria son más las que aparecen. Claro que esto depende de algo que en la Argentina llevará su tiempo. ¿De qué? De las inversiones. Pues no me puedo preocupar hoy por las inversiones en robótica cuando en realidad eso no está sucediendo. Así que en el macro de promedio no es un tema para preocuparse aunque el estudio surja. Bueno, relaciones y liderazgo no va a ser objeto de nuestro estudio. Por supuesto, reacción antipolítica, lealtades efímeras, pactos frágiles. Surge del estudio desde el punto de vista político que aquí no vamos a mencionar. Luego, ¿qué aparecen como propuestas? Y ya vamos de lleno para ganar tiempo. Que debe haber articulaciones. ¿Entre quién? Bueno, les digo porque nosotros lo vivimos. Los estados están representados en el marco legislativo de la Nación por los señores senadores. Los ciudadanos en la Cámara de Diputados. Pero ¿qué suele pasar? Y celebro que existan este tipo de encuentros. Los técnicos después no tenemos encuentros. Es más, debo decirlo y es petulante. Yo he dado charlas en 19 países. Conozco más gente del exterior en temas legislativos que a nuestros compañeros de Argentina. Estos son los núcleos que tenemos que desarrollar. ¿Estamos articulando juntos para que eso suceda? Bueno, a partir de aquí, en general esto no se daba. Luego, simplificar. ¿Por qué? En términos de Herbert Simon, es decir, que es una cosa compleja, la teoría de la cuasi descomponibilidad. Insisto, hay que separar estas cosas en pequeñas cosas y ver que hay soluciones, incluso en términos legislativos, que no necesariamente tienen siempre que ver con tener más tecnología, más inversión. Vuelvo. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, quieren resolver su trabajo diario? Van a tener las mejores computadoras. Yo les dije, Constitución, reglamento, no quise ahondar. ¿Y manuales de procedimiento? Y domingo los tenemos, bárbaro. ¿Están bien? ¿Están actualizados? Porque tengo otra noticia para ustedes. Si hay errores, yo les voy a dar la computadora más veloz del mundo. Van a tener esos errores multiplicados por 1000, cada vez más rápido. O sea, no necesariamente es lo más importante. Luego, el proceso parlamentario, estudiarlo pero animarse a opinar que puede ser modificado. Luego, el tema de capacitar y profesionalización. No es un eslogan. En algunos países del mundo, los mejores ¿dónde trabajan? En el sector público. ¿Por qué nosotros no podemos aspirar a eso? Bueno, esto es viejo. Es de 1916. Yo se los voy a dejar. Parece escrito hace unas horas. ¿Sí? En síntesis, la reforma que debió ser abordada como un asunto de importancia trascendental ha sido tratada sin el debido detenimiento. Ha faltado la labor de la Comisión la aplicación más o menos estricta de un método científico. No ha sacado las ventajas deseables de la distribución del tiempo y del establecimiento de innovaciones tendientes a suprimir vicios conocidos y a crear el orden, la disciplina y el método en la labor corporativa. Es fragmentaria e incompleta, pero no obstante plausible por el acierto de las innovaciones introducidas. 1916. Claro que parece escrito hace un día. Siempre nos vamos a encontrar con eso, porque en el resumen tiene que haber algo positivo. Yo no quiero poner en epistemólogo, pero digo, cuando hay tratamiento de una ley, cuando hay un andamiaje casi algorítmico, ¿qué inferencia racional o qué mecanismo de lógica se utilizó? ¿Quién es un legislador y debe estar todo el día peleando con la política? Es como si yo hablara con alguien que está con un comercio y me dice, Domingo, no me hables de esto, que tengo que cubrir los cheques. Estoy de acuerdo. Yo comprendo esto. Ahora, alguien lo tiene que pensar. O sea, tienen que sentar a 4 científicos. Hay lugares del mundo y les puedo decir dónde lo hacen. Alberto, créeme que en un debate, después de hablar de Salamanca, había científicos debatiendo las formas de inferencia racional que se utilizan en el poder legislativo. ¿El ser humano qué hace? ¿Me han oído hablar de esto? Induce, deduce, abduce, reduce, retroduce y analoga. Esas son nuestras formas de pensar. La más común, la analogía de un todo conocido a un todo por conocer. Ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. Lo que somos expertos en una materia. Vieron que había un cuadro que decía que había sistemas con legisladores y expertos asesores. Bueno, son expertos en la materia, pero luego el formato no tiene una lógica determinada. Bueno, sobre la propuesta, aunar el capital social. Argentina tiene mucha historia.
Aquí está el director general de los taquígrafos, ya lo van a escuchar hablar. Los debates personales entre nosotros, a veces a las 2 de la mañana, son muy fuertes. En la biblioteca de él y en la mía, a mi espalda, lo sabe Jorge, están los diarios de debate, los diarios de sesiones. Uno toma cualquiera, 1880, 1895. Si no le decimos que es de esa fecha, parece ahora. Entonces, revisar la historia, pero siendo contundentes, no leyendo lo que me dicen. Lo que digo, no lean a tal autor según domingo, lean lo que sucedió, vayan al debate. Este es un pequeño desafío, yo no sé si se hace a diario, no voy a pedir que levanten la mano. Un ejemplo de la Comunidad Económica Europea. Fin al bloqueo geográfico, derribar las barreras virtuales que impiden comprar por Internet. El debate sobre el futuro de Europa desde la perspectiva del miembro más nuevo de la Unión Europea, Croacia. La nueva estructura del Parlamento Europeo, más pequeño tras el Brexit, con poder para elegir a los candidatos a presidente de la Comisión. Y la destitución de un vicepresidente del Parlamento por comentarios difamatorios contra otro colega eurodiputada. Hola y bienvenidos al resumen de noticias de la última sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Comenzamos con el debate sobre el bloqueo geográfico que le impide comprar por Internet dentro de la Unión Europea por su nacionalidad o residencia. El Parlamento votó para comenzar a derribarlo. Los eurodiputados dieron su aprobación final estableciendo nuevas normas que prohíben la discriminación contra los compradores por Internet. Rosa Thun, del grupo PPE, es la autora de la legislación. This geo-blocking legislation is really a win-win for both. For those who buy and for those who sell. For the consumers, because they will not be discriminated anymore. Nobody will tell them you are not of a given nationality or your place of residence is not the one we target our activity to. So we block you, we won't sell the product to you. And to the business, to the seller, it's very interesting because it's easier for the seller to gain clients, to sell to the whole of Europe. Thun consiguió que la legislación incluyera una cláusula de revisión. 2 años después de que entre en vigor, la Comisión Europea la revisará y considerará su ampliación a otros sectores como el audiovisual y el de transporte. Ahora, ¿ustedes creen que es casual que Carrefour se preocupa? Porque quien quiera comprarlo es Amazon. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy lo que menos importa es el lugar físico donde se expone el producto. Insisto, alguien con esto lo que hace es ir y comprar directamente al que lo produce. Y en el mundo esto afecta. Las leyes también van a tener que ver mucho con eso. No es poca cosa. Esto no es menor. ¿Vamos a legislar sobre qué? ¿Sobre la inflación? Bueno, les cuento algo. En el mundo no va a haber más moneda. ¿Dónde va a estar la inflación? Domingo, eso no existe. Ah, ¿no? Desde el 2009 que sí hay moneda virtual. Hay 3 países en el mundo, los nórdicos, que ya prácticamente la han eliminado. ¿Creen que no va a llegar aquí? Yo recuerdo el primer mail, cuando yo estudiaba no existía. Me basaba en tablas usuales. El mundo va para ese lado, las legislaturas también cambian. Bueno, ¿qué sugerimos? Tomar índices de actividad legislativa. Esto es difícil. Para los más jóvenes, ¿qué es un indicador? Procedimiento y dimensión. Tiene que ver con las variables. ¿Cuál es el primer error? ¿Cuántas leyes sacamos por año? Bueno, les digo que si van a sacar una sola que modifica esto, ya el trabajo es fuerte. Entonces hay que buscar índices para poder medir. Medibles. ¿Qué quiere decir? En general los legislativos medimos menos. El Ejecutivo está obligado. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y un proyecto? Que al proyecto le puse cosas medibles, entre ellas plazos. Digo, hay que acostumbrarse en lo posible, más allá del objetivo, a buscar elementos de gestión que sean medibles. Segundo, comparables. ¿Qué suele pasar? Peras con manzanas. Es difícil tomar un producto argentino y compararlo con el de Brasil, si es legislativo, con el de Perú o el de España. Hay que buscar estándares que permitan hacerlo. Luego, debemos ser sistemáticos. Y sistemáticos no es solamente lo que dice la Constitución y el Reglamento, sino que con el aporte de las nuevas tecnologías, buscar procedimientos nuevos.
Valorizable, ¿qué quiere decir? En general no se le da valor a los nuevos aportes. Se cree que es solamente resolver un problema y que quede ahí. Luego, graficables. ¿Qué suelo decir? ¿Existe eso? Bueno, por favor, ahora escríbalo. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo lo puedo medir. Temporales, esto de ubicar el plazo. Hay algunas cuestiones legislativas, los presupuestos no son anuales como todo el mundo cree. Se aprueban anualmente, pero el impacto es plurianual y no solo para el Ejecutivo. Bueno, significativos, es decir, empezar a darle valor a las cosas que realmente tienen. Luego, incorporación de tecnología. Ya no es tan importante imaginar que necesitamos las 50 computadoras más fuertes. Muchos de los empleados, debo decirles, trabajan con esto. A mí me pasa que estoy en el recinto, les pido alguna información, se meten a la página que tenemos nosotros desde el teléfono y me lo van contestando. Ese es un cambio de paradigma y no es menor. Bueno, aquí hay que revisar la relación entre las legislaturas y la sociedad. ¿Cuántas legislaturas hacen sondeos de opinión para saber cuáles son las necesidades a la luz de los presupuestos que deben presentar? Hay que romper el paradigma. Luego, focalizar en la interacción entre la sociedad y otras legislaturas. Aquí ustedes están dando un trabajo que no es menor. Incorporar a los nativos digitales. Aquí hay algunos seguramente, algún millennial. Es el flujo de entrada. Nosotros estamos más cerca del flujo de salida. Hay que transmitirles la experiencia para que ellos mejoren. Luego, ahí está, experiencia. Virtualidad. Claro que las cuestiones terminan siendo virtuales. ¿Cuáles? La mayoría de todas las cosas. Si Amazon se dio cuenta que Carrefour no vale nada, esto hace 20 años era impensable. Es porque hoy un muchachito puede hacerse millonario en pocas horas con un programa absolutamente intangible. Cambian las necesidades, cambian las soluciones. Usable y encontrable. ¿Qué quiere decir? Que debe ser útil. Cosas de la realidad. Accesible. Tiene que ser accesible a todos. Debo decir esto. Aquí tienen una gran virtud. Un ciudadano va y les toca timbre y los encuentra. En las megalópolis, locales, regionales o nacionales, eso no es tan posible. Ir y tocar el timbre para transmitir su problema, eso casi no existe. En estos lugares sí. Hay que tomar estas experiencias para trasladarlas. Luego, absolutamente creíble. Alguien me dijo, Domingo, trasladarlo a algo que no sea religioso. No, voy a hablar de la fe. Creencia, deseo y expectativa. La gente tiene creencias sobre lo que va a pasar, desea que eso suceda y la expectativa la sostiene, entonces funciona todo, hasta la economía. Si no, no. Bueno, voy a ir más rápido porque sé que el tiempo... Bueno, rápido con las propuestas, solamente las voy a pasar. La organización de las bases de los tiempos que corren, fortalecimiento de las áreas parlamentarias. Digo esto porque en general ustedes lo saben, los presupuestos a veces están dirimidos y hay más impacto administrativo y menos parlamentario cuando se trabaja con la parte parlamentaria. Asistencia técnica especializada, animarse a preguntar a los que están afuera. Luego, direccionar las funciones administrativas, es decir, que los expertos administrativos sean expertos en la administración parlamentaria. Sí, disciplina que en pocos lugares del mundo está explotada. Producción y seguimiento de expedientes con tratamiento de última generación. Todo tiende a la firma virtual, digital. En el Senado lo tenemos, en diputados dentro de unos meses. Lo que viene en el mundo, en algunos lugares de Argentina también está, hasta en el ámbito judicial. Ya hay juzgados en Argentina que son prácticamente virtuales. Debo decirles, hay una universidad, por algo que hablábamos, en Francia que ya no tiene profesores. Bueno, gestión de estructuras, formación edilicia inteligente, que lo que menos importa hoy en día es el inmueble. Rediseño de manuales de procedimientos, sistemas permanentes de formación de recursos humanos, y esto se los voy a dejar. Percepción de la calidad, esto es para que hablemos un mes entero, no va a ser a partir de hoy, pero animarse a jugar con cuestiones de normalización en términos de calidad. Bueno, para ir cerrando, lo que está a la izquierda, arriba es la primera orden del día legislativa del Congreso de la Nación. Tiene más de 150 años. Un comentario en papel, yo traje una de las blancas, sigue siendo exactamente igual, hasta el color. ¿Qué cambió? No, mucho no cambió. Yo le cambio la fecha y les digo que el contenido también tiene mucho que ver. Lo que está a la derecha y debajo, ¿con qué tiene que ver? Con otra cosa. ¿Qué es la otra cosa? Tiene que ver con cuestiones virtuales. Tiene que ver con lo que hoy se trabaja, claro que es más ecológico, pero es otra estructura de pensamiento. Se conectan desde el teléfono, desde la casa, hoy en día desde un televisor
Y otra noticia, ya hay relojes que también lo hacen, no es el mío, por supuesto. Bueno, propuesta, institucionalizar las peticiones digitales, participar, simplificar y desburocratizar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se imaginan si la cuarta versión que yo dije, constitucional, no se puede, hoy? Pero si la iniciativa popular fuera totalmente virtual, ¿qué pasa si un proyecto de ley ingresa porque la preocupación popular hace de que todo el mundo vaya y presente el mismo proyecto de ese modo? Ahora ustedes me dicen, y hay que tocar la Constitución, requiere otra normativa. Bueno, tengo otra noticia. No se preocupen qué es lo que viene. Si lo que tiende a desaparecer es esto, eso es lo que viene. Bueno, todo esto se los voy a dejar, no voy a demorarme mucho más. Quiero ir a la imagen final agradeciéndoles la participación y disculparme por la vehemencia en algunos comentarios. Les dije en el inicio que había algunas cuestiones que hacen a los trabajos y parecen contradictorias. Primero, animarse a revisar las cuestiones de fondo. Segundo, hay que separar la información porque para quien no trabaja en el tema está todo mezclado. Estaba trabajando en la Universidad de Salamanca y me encontré con este hombre. Un amigo mío me dice, vení domingo, vamos a comprar castañas. Allí venden castañas, las calientan, se tornan muy dulces y uno las puede comer. Entonces le hizo una broma, el profesor que se acercó conmigo le dijo, mira el tamaño de domingo, no me des 2 castañas. Entonces le dice este hombre, ¿cuántas quieres? Ve que tiene poquito, las calientan de a poquito. Y le dijo, 1 kilo. No, 1 kilo no me lo puedes pagar. No importa, te lo pago mañana. Y aquí la moraleja, ¿qué le dijo Francisco? Para que sepan separar, se llama Francisco, para separar las cosas. Este paredón corresponde a un banco. Ellos no venden castañas, yo no financio. Muchas gracias, buenos días y espero que puedan crecer como lo están haciendo.